Hola, buen día. Mi nombre es Karen Daniela Barrera Velázquez, estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil de la Corporación Universitaria del Caribe, CECAR. A continuación, estaré haciendo unas entrevistas a 3 personas sobre las percepciones de la sexualidad, el sexo y el género. Nos encontramos con el señor Dilain Ramírez, al cual le vamos a estar haciendo algunas preguntas sobre la percepción que él tiene de la sexualidad, el sexo y el género. Primera pregunta: ¿qué es sexualidad? Es lo relacionado con el placer sexual. Segunda pregunta: para usted, ¿qué es el sexo? Son las características físicas que nos definen entre hombre y mujer. Tercera pregunta: ¿cree que existe una diferencia entre sexo y sexualidad? ¿Cuál es la diferencia? Sí, porque sexualidad es placer y sexo es el aspecto físico de Cuarta pregunta: para usted, ¿qué es género? género. Es como cree la sociedad que uno debería de comportarse como hombre o como mujer. Quinta pregunta: Bueno. ¿considera que existe una relación entre sexo y género? No, porque sexo es lo físico y género es como deberíamos actuar. Sexta pregunta: ¿las palabras igualdad y equidad las considera sinónimos? ¿Por qué? Sí, sí son sinónimos. Porque igualdad es lo moral y la equidad es lo político. Séptima pregunta: ¿alguna vez ha escuchado hablar de la equidad de género? ¿De qué cree que se trata este término? Sí he escuchado. Eso se trata de que los hombres y las mujeres tengamos los mismos derechos. Octava pregunta: ¿a quién considera usted que le compete la educación sexual de los niños? A los padres. Gracias. Nos encontramos en esta entrevista con el señor Ronaldo Barrera, en el cual le vamos a hacer unas preguntas sobre las percepciones que él tiene sobre sexualidad, sexo y género. Entonces, Ronaldo, la primera pregunta es: ¿qué es sexualidad para usted? Sexualidad es la manera en que, en que relacionamos y satisfacemos a la mujer o al hombre conforme al placer, conforme al comportamiento sexual, conforme a las acciones sexuales. Segunda pregunta: ¿qué es el sexo? El sexo es la definición entre femenino y masculino. Es saber si en realidad es hombre o mujer por su órgano genital, por su órgano físico. Tercera pregunta: ¿cree que existe una diferencia entre el sexo y la sexualidad? Sí, ¿Cuál es la diferencia? el sexo es definición de, de, de hombre o mujer. Y sexualidad es el placer. Cuarta pregunta: ¿para usted qué es género? El género es como la sociedad quiere que los hombres o las mujeres o los niños o las niñas se comporten debido a su sexualidad, debido a su sexo. Quinta pregunta: ¿considera que existe alguna relación entre sexo y género?
Sí, el género es el comportamiento de hombre o mujer, niño o niña. El género y el sexo es la definición entre hombre, masculino, mujer, femenino. Sexta pregunta. ¿Para usted las palabras igualdad y equidad las considera sinónimos? No, porque igualdad está enfocado en lo moral y equidad está enfocado en lo político. Séptima pregunta. ¿Alguna vez ha escuchado de equidad de género? Sí, es la relación entre los derechos de los hombres y las mujeres que tenemos con respecto a una sociedad. Última pregunta. ¿A quién considera usted que le compete la educación sexual de los niños? La educación sexual de los niños le compete a los padres principalmente y seguidamente le compete a las instituciones educativas como colegios. Muchas gracias. El día de hoy nos encontramos con Jessica Costa, a la cual le voy a estar haciendo unas preguntas sobre las percepciones que ella tiene sobre sexualidad, sexo y género. Primera pregunta, Jessica. ¿Qué es la sexualidad para usted? La sexualidad es el placer que se da entre una pareja. Segunda pregunta. ¿Para usted qué es el sexo? El sexo es lo físico que nos define como hombre o mujer. Tercera pregunta. ¿Cree que existe alguna diferencia entre el sexo y la sexualidad? Sí, porque el sexo es los aspectos físicos y la sexualidad es las acciones del placer. Cuarta pregunta. ¿Para usted qué es género? El género es como la sociedad quiere que actuemos o pensemos los hombres y las mujeres. Quinta pregunta. ¿Considera que existe alguna relación entre el sexo y el género? No, porque el sexo es lo físico y el género es como debemos actuar. Sexta pregunta. ¿Las palabras igualdad y equidad las considera sinónimos? Para mí sí, porque la igualdad se basa en lo moral y la equidad se basa en lo político. Séptima pregunta. ¿Alguna vez ha escuchado hablar de la equidad de género? Sí he escuchado hablar que la equidad de género es que los hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos. Octava pregunta. ¿A quién considera usted que le compete la educación sexual de los niños? A los padres. Según las entrevistas realizadas, podemos concluir que las percepciones que tienen las personas sobre la sexualidad, el sexo y el género, la igualdad y la equidad son muy distintas. A veces las personas creen que igualdad y equidad y estas palabras son lo mismo, pero no. Entonces, esas entrevistas se trataban de eso, de dar a conocer las percepciones que tenían distintas personas sobre estos temas. Por ejemplo, algunas personas suelen creer que sexo y género son lo mismo, pero no, porque sexo son las condiciones físicas, las características físicas que definen a la persona como hombre o como mujer, y esto va en sus genitales como tal, lo que nos define. Y el género ya es más de cómo debemos actuar, que si somos mujeres debemos actuar como mujeres, pensar como mujeres, vestir como mujeres, y si son hombres, cómo debe actuar un hombre, cómo debe vestir un hombre, el hombre debe tener el pelo corto. Más que todo son las percepciones que yo más noté en los entrevistados, que tuvieron más confusión, fue entre el sexo y el género.